Ya, para que quede la grabación. Esto van a ser las 3 últimas sesiones conmigo, al menos, el tema de servicios. Hoy vamos a ver creación de reportes y preparación del proyecto para realizar los ejemplos, el desarrollo de ejemplos asistidos. El siguiente sesión del miércoles vamos a ya desarrollar ejemplos asistidos, en el cual vamos a ver todo lo que hemos aprendido en un ejemplo que vamos a hacer todos los servicios, ¿no? Listar, registrar, actualizar, inactivar de repente, e incluso la implementación de algunos reportes que podamos plantear y los realizamos en este día. Y el viernes vamos a terminar con el despliegue y ya la generación del WAR, el build del Angular y tema de configuraciones. Incluso esta sesión, como nos va a tomar creo que más tiempo, voy a pasarla para el viernes también, para que complemente, porque este despliegue es algo rápido, será una hora, media hora. Esto es lo que va a tomar un poco más de tiempo. Ya, entonces les decía, visualmente, ¿no? Los reportes pueden llegar a ser, por ejemplo, de este tipo, nos piden todos los bordes, negrita, ¿no? Y acá que diga, por ejemplo, sede, acá inicio, ¿no? Fin, y acá están los valores, valor, valor, y valor, ¿no? Y acá ya, de repente, en la columna ID, nombre, fecha, estado, usuario, responsable. Entonces, bueno, un campo más, modificación, ¿no? Fecha de modificación. Entonces a veces nos piden sombreado, ¿no? Y acá los valores, ¿no? Entonces, y encima acá hoja 1 que digan, por ejemplo, también lo que dije de reportes totales, por ejemplo, ¿no? Entonces, reportes así no son los que nos han pedido. Pues para hacer eso, cómo se aplican estilos, el orden, las etiquetas, todo se hace custom. Lo que nosotros hacemos en Java es, primero, tenemos que obtener todos los valores, ¿no? Los filtros normalmente nos lo envía la parte de Angular, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tengo un res que es de hr-encuesta y tengo este método, ¿no? Que se llama exportar datos. Entonces yo les había enseñado que cuando, por ejemplo, este de tipo post, este tipo de etiquetas es distinta a la que hemos visto. Nosotros lo que hemos visto son etiquetas así. A ver, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Con la etiqueta put mapping, y transactional, el value, ¿no? Esto es lo que hemos visto normalmente. Pero adicional a eso también hay esta otra forma, que es donde tú le indicas no el tipo de operación, sino solamente el request mapping. Y ya dentro de la especificación de sus características, tú ya le indicas qué tipo va a ser. En este caso va a ser post. Es otra forma. Y en este ejemplo no está el transactional al nivel de REST, pero el transactional lo he revisado y está dentro de este servicio, que está el transaccional, ¿sí? Porque si no lo pones igual se va a caer porque no va a haber una transacción. Aún siendo read-only, siempre te pide, ¿ya? Entonces vamos a ver este caso que es de exportar Excel. Entonces, el primer parámetro de como este tipo post siempre va a ser un request body, ¿no? A ver, siempre request body, el tipo de la clase y el nombre. En este caso lo estoy pasando a una clase de tipo filtro, que lo que tiene son campos, ¿no? Con los que puede filtrar el usuario. Esto ya es el tema de la paginación. Todos los filtros de nuestros objetos lo tienen, parámetro de paginación genérica. Entonces, ese es el input que nos envía el usuario. Y lo que está acá antes, el HTTP Server Response, que no tiene etiqueta, es no es un parámetro que nos van a enviar. Esto ya lo maneja el propio Spring Boot y lo utilizamos para nosotros devolver el resultado. Pero acá, como ven, es de tipo void. O sea, no le devolvemos una respuesta directamente, sino lo inyectamos en el objeto response, ¿sí? Acá le pasamos el contenido e incluso le pasamos el archivo mismo. Entonces se envía como un stream. No se envía un JSON, ¿no? Es la diferencia. Cosa que Angular
ya directamente lo descarga. No necesita escribir un archivo y recién descargar el archivo, si no se pasa de una manera un poco distinta. Esa es la diferencia de los otros métodos que ya hemos visto. Ya, entonces, este primer parámetro siempre lo tienen que poner cuando hagan un exportar Excel. El segundo parámetro ya es su filtro netamente, que normalmente es una clase, ¿no? Y como es una clase, va a ser de tipo post. Entonces acá, siguiendo este ejemplo, lo primero que se hace es generar un nombre del archivo, ¿ya? Pues aquí han llamado un método que se llama generar nombre aleatorio XLS, ¿no? Porque los Excel son XLSX. Esto lo único que hace es llamar este método aquí abajo. Y lo que hace es obtiene nuestras propiedades a través de esta sentencia, que acá, bueno, acá obtiene la ruta del proyecto y busca un archivo que se llama, no, una carpeta que se llama conf. Creo que este ya lo revisamos. A ver. Bueno, todos los proyectos lo tienen, así que, por ejemplo, escojo este. Y a nivel de todas las APIs hay una carpeta que se llama conf. A ver, seguimos revisando. Entonces aquí lo que hacen es, busca la carpeta de propiedades y abre el archivo de propiedades y lo inyecta en esta entidad properties para poder acceder, ¿no? Entonces la carpeta que va a abrir es property global, que se llama application properties. Y con este abrir lo que hace es generar este objeto. Entonces, este application properties, todas estas claves con valores se cargan para poder acceder a una de ellas que tiene nuestra carpeta temporal. Entonces, aquí vemos cómo en properties.getProperty le pasa la clave. Entonces, esto busca en el archivo cuál es su valor y lo adhiere a esta variable. Entonces ya tenemos la ruta en donde van a estar todos los archivos temporales, ¿no? Porque este Excel se va a escribir. Y luego lo que hace acá es generar un nombre random con este UID, que es una clase de Java que te genera nombres randoms con números, solo letras parece. Y es uirandom.random es UID, que es el método estático. Pero eso te devuelve un objeto UID, entonces tienes que llamar al método toString para que te devuelva la cadena. Acá vemos, ¿no? Que te devuelve un número aleatorio, una cadena aleatoria. No recuerdo la longitud, pero creo que sí es una longitud considerable para que no se repitan luego. ¿No? Y lo que retornamos es la carpeta de la ruta temporal más el nombre random más el XLS, ¿no? Entonces ya tenemos el nombre aleatorio para que ahí podamos escribir. Entonces lo siguiente que se hace acá ya es armar todo el diseño en sí. Entonces para armarlo, nosotros utilizamos esta librería que es el Apache Poi, que tiene varias clases que te permiten editar el estilo, ¿no? Y escribir escribir por cada celda los distintos valores que necesites. Entonces, este método generar archivo Excel me va a generar este libro. O sea, el libro es como toda la representación de este Excel, ¿no? Todas sus hojas, etc. Entonces, y acá le paso el usuario actual, porque de repente quiero colocarle arriba un texto que sea, ¿no? Usuario, generación, ¿no? El que sea, y acá le pones, ¿no? Mi CSV. O cualquier dato adicional del usuario. Entonces, por eso que siempre, normalmente hacemos es pasarle el usuario actual y como segundo parámetro el filtro, ¿no? En este caso lo está pasando la propiedad paginación como un parámetro adicional, pero solamente pasando el filtro adentro ya tendrías la paginación. ¿No? Y esto te va a devolver este objeto que es HS Workbook. Este es el libro que ya le mencioné. Entonces vamos a entrar acá al servicio para que vean, ¿no? Entonces, acá yo no tengo los datos, acá lo que tengo es los filtros nada más, ¿no? Porque los datos que, por ejemplo, voy a abrir un proyecto, los datos que se ven en un listado, por ejemplo, en un listado están paginados. Entonces, en el listado tú puedes ver solo 10 registros
pero en la parte inferior hay como 10 páginas, ¿no? Entonces, tú no le puedes enviar esa lista a tu servicio para que haga el Excel, porque solamente le vas a pasar una porción. Entonces, no nos conviene enviarle la lista actualmente que tengamos. Por ejemplo, esto, ¿no? Lista de requerimientos. A ver. Voy a limpiar esto. No, por ejemplo, aquí nos están mandando, bueno, en este caso justo solo hay una página, pero pueden ver más de una página. Y lo normal es que aquí solo tengamos un segmento, ¿ya? Entonces, cuando hacemos un exportar, enviamos la cabecera de los filtros que están aquí. ¿Para qué? Para que luego en el generar se haga de nuevo el listado. Incluso acá en registro por páginas, bueno, acá le han puesto un número alto, pero también le pueden poner 0, ¿no? Que ya les indiqué que si le ponen 0, eso ya toma por default, quita la paginación y ya te devuelve todo lo que devuelve a tu query, ¿no? Entonces, bueno, acá le pueden poner un número alto, o pero mejor un 0, pues, ¿no? Porque si de repente le ponen 2000 y llega un momento en que hay 2000 registros y se va a cortar. Entonces, aquí lo que hacen es resetean, digamos, el inicio, ¿no? Entonces acá le está diciendo, pásame desde la posición 0 y cuántos, ¿no? Y acá lo que hacen es, utilizan la paginación que tenemos, pero ya con esto que nos va a devolver todo. Entonces acá ya se están reutilizando el servicio, por ejemplo, de paginación. Entonces esto ya te retorna a la lista completa. Acá adicional están obteniendo una tabla externa, obtener valores indicadores, pero igual estos son datos, ¿no? Están obteniendo datos para que va a escribir en el Excel. Acá tienen dos listas con valores. Y acá ya comienza con los objetos que son de tipo para configurar el diseño, ¿no? Entonces, el primero que es la hoja, que se llama HSSF Sheet, que va a ser la hoja Excel, ¿no? Que va a ser nuestra primera hoja de aquí. Por ejemplo, reportes totales. Entonces, acá le pasa la hoja y acá tiene dos campos que van a ser estilos, ¿no? Por ejemplo, que esta celda esté con este color y, por ejemplo, que esté con negrita. No le aplicamos directamente celda por celda, sino creamos un objeto que es de tipo estilo, y ese objeto es el que tiene toda esta configuración, ¿no? Entonces, cosa que yo luego a todas las celdas le puedo aplicar el mismo objeto de tipo estilo, ¿no? Por ejemplo, todos, por ejemplo, con el borde, ¿no? Entonces, estos son los estilos que creamos, estilo simple y estilo con título de bordes. Título de borde más que nada lo hacemos para esto, ¿no? Con los negrita, el color, etc. Entonces, creamos acá los objetos, y acá iniciamos con el primero, ¿no? Que es la hoja. Pero antes tenemos que instanciar el libro, que ya les indiqué, ¿no? Que el libro ya es conjunto de hojas en todo Excel. Y la variable es esta, HSF, pero Workbook. Y aquí únicamente lo instancias con un new. Y luego para crear tu primera hoja, llamas a tu libro y le indicas, ¿no? Create Sheet, y le pasas el nombre que va a tener. En este caso le han puesto hoja 1, pero el nombre puede ser cualquier cadena que tú le envíes. Y luego que ya tienes la hoja, es en esta hoja en la cual vas a realizar recién todos tus gráficos, tus valores. Vas a escribir. Entonces aquí están, bueno, el título de borde están acá que llaman otro método, ¿no? Que acá lo que les indiqué, ¿no? Creas el cell style y le aplicas, ¿no? Que sea, por ejemplo, fuente negrita. Pero para eso no directamente le aplicas, sino tienes que crear una fuente. Entonces, recién a esta fuente le aplicas el negrita, bold weight, y le pasas esta constante. Y luego con esta fuente, recién se le aplica la fuente a la celda de estilo. Entonces, hacia esta parte lo que ha hecho es ponerle negrita al estilo. Luego, ¿qué está haciendo? Le está poniendo a la celda el border top, o sea, la parte de arriba, que va a ser de tipo sting, o sea, va a ser delgado, o sea, va a ser ¿dónde está? Este de acá, ¿no? Delgado, no es el negrita. Y le pasa que el borde, bueno, el borde va a ser negro y va a estar lleno de blanco.
¿no? Y acá hace lo mismo con todos los bordes, ¿no? Borde de arriba, borde derecho, borde izquierdo, borde de abajo. Y el alineamiento también, ¿no? Acá le pasa set alignment y le indica que va a estar centrado. Entonces esto al final va a ser, voy a ponerlo, por ejemplo, así. Todos los bordes, hasta ahora está sin color. Va a estar en negrita, centrado, ¿no? Algo así va quedando. Ah, ya. Y aquí le están aplicando el... Bueno, acá un poco contradictorio. Están que le aplican un background, ¿no? Un fill foreground color. Primero en blanco, pero después se lo están colocando en verde. Entonces al final va a quedar este verde. Entonces, esto va a quedar de un color así. Algo así, verde. Bueno, y acá le está indicando que el patrón de relleno va a ser sólido, ¿no? No va a haber un punto, etc. Entonces con esto ya le indicas que todo el color va a ser verde. Bueno, acá hay más colores predeterminados. Entonces, a ver. Sí, son todos estos colores. No, no hemos utilizado un color custom. Porque acá lo que parece es que... No, bueno, acá le pasan índices nada más. Ya, entonces este es el estilo del título de bordas que nosotros hacemos. Normalmente como es genérico ya solamente lo definimos una vez y lo llamamos para crear el estilo. Luego para el otro, que es estilo simple, acá lo que han hecho es, bueno, los bordes, ¿no? Únicamente, ¿no? El borde delgado, bueno, acá le están aplicando un fondo blanco, que si no le ponen, coge por default el fondo que ya tiene, que es blanco, entonces no habría necesidad de colocarlo, a menos que le indiques un color distinto. ¿Ya? Y todos estos son los bordes, ¿no? El borde arriba, borde izquierda, borde derecho, borde abajo, que va a ser delgado. Bueno, y acá le indica el color del borde, ¿no? Que va a ser todos blancos. Entonces, este es para el estilo simple. El estilo simple lo van a aplicar ya a las celdas de acá abajo, ¿no? Por ejemplo, hago esto, y le aplico esto, ¿no? Este es el estilo de las celdas de acá abajo. Entonces, una vez ya tengo todos los estilos, bueno, acá están que imprimir en consola, eso lo podemos obviar. Y queda así. Ya tienes la primera hoja, ya tienes cargados los estilos. Si vas a requerir otro tipo de estilo, también los armas, ¿no? Y con el borde, el color, que es lo que normalmente se cambia. Ya. Y ahora vamos a llamar a este método, crear título bordes, que nos va a crear, recién nos va a insertar los valores. Entonces aquí vemos los parámetros. El primer parámetro es en qué hoja, ¿no? La hoja Excel. La segunda es qué estilo se le va a aplicar. La tercera es cuál va a ser el número de fila. Por ejemplo, va a ser primera, segunda fila, porque esto a veces está así. Esto lo filtran, lo elimino. Esto iría algo así. A ver, voy a combinar esto. Ya, entonces, bueno, más o menos ahí queda. Entonces acá, según lo que estamos viendo aquí, que a partir de la segunda fila va a comenzar a escribir, ¿no? Eso está pegado. También podrían, no sé, moverlo y que se vea desde aquí o lo que les pidan, ¿no? Entonces, acá le está pasando en qué fila va a quererlo. El segundo parámetro es el valor. En este caso le va a indicar secuencia. Por ejemplo, esto va a ser así, secuencia, periodo, ¿no? Entonces, por cada columna le vamos pasando este nombre. Esto. Y acá le indica, el último campo es la columna, ¿no? Este va a ser en la primera, la A, la 2, la 3, 4, 5, 6. Entonces esto está en orden. Para que quede igual lo voy a mover. ¿Por qué no me deja? Ya, bueno, vamos a dejar ahí nomás. Entonces, ¿y qué hace crear título borde? Mira, acá lo que vemos. Esto lo podrían hacer individual, pero aquí lo han hecho un poco ya más resumido, ¿no? Para que no hagamos todo este proceso campo por campo.
aquí lo que se hace es, acá les indiqué, ¿no? La hoja, el estilo que se le va a aplicar, la fila, el valor y la columna. Entonces aquí lo que hacen es, primero crean la fila con row, no la crean, la obtienen, porque ya el Excel por default tiene una cantidad de columnas cargadas, y si no la tiene, este getRow te la crea y te la devuelve. Entonces siempre usamos con, no, acá está. Primero intenta obtener la fila, entonces aquí le pasa la fila 2, entonces le pasa esta primera fila, pero si es nulo, o sea, no han escrito nada, no lo han hecho, recién le aplica este createRow, entonces la creación la hace a demanda. ¿Ya? Entonces aquí le dice a la hoja que ya tenemos aquí, le llama este método createRow y le pasa el número de fila, en este caso el 2, y lo asigna de nuevo. Entonces si ya lo creó una vez, ya no lo va a crear de nuevo, sino solamente la primera. Entonces esto lo coloco aquí, y luego una vez ya tienes tu fila, tienes que indicarle cuál va a ser la columna, ¿no? Entonces para eso llamamos a este row.createCell. ¿No? Ahí el createRow, llamamos createCell, y acá le pasamos el índice de la columna, en este caso el 1, ¿no? Que es para el primer valor. Voy a moverlo, cosa que va a quedar igual. Y esto acá, ¿no? Entonces el primer valor que vimos era la fila 2, la columna 1, secuencia. Entonces aquí se crea la celda, esta celda de acá se crea, y le aplican el estilo, el título principal. Entonces inicialmente esto no tiene nada de estilo, pero le vamos a copiar el estilo que ya hemos creado anteriormente. El estilo que le manden por este parámetro se lo aplican, y este es el importante, que es el setCellValue. Aquí recién le va a aplicar el texto secuencia, ¿no? Entonces, como todo esto es bastante, no crear la fila, crear la columna, todo acá lo han puesto, por ejemplo, en un método, y lo han puesto crear títulos bordes. Entonces, cosa que solo aquí le pasan el secuencia, periodo, fecha, tipo encuesta, título, estado, y esto va a ir creando poco a poco, ¿no? Periodo, a ver, fecha, tipo encuesta, esto, así mejor, el título, ¿no? Y el estado. Pues hasta ahora va quedando, a ver, hasta ahora quedaría más o menos así, ¿no? Esta primera parte. Y aquí y acá ya viene ya el llenado de los valores, ¿no? Todos estos valores de acá que vamos a llenar, ya los comienzan a llenar, ¿no? Acá lo que están haciendo es un for, y están iniciando a partir del 3, ¿no? A partir del 3 porque el 2 ya lo tiene en la columna. Entonces a partir del 3 inicia un loop, y vamos a recorrer la tabla externa, esta tabla de aquí, que les establece una .size. Entonces si tiene 3 valores, va a recorrer 3 veces, ¿no? Entonces, con esto ya me aseguro que voy a recorrer la cantidad de filas acorde a esto. Bueno, acá le agrega 2 filas adicionales por el tema de que estamos avanzando el índice, ¿no? Y acá está el contador, el aumento, que va a ir fila por fila. Entonces acá, similar a este título bordes, hay otro que se llama crear celdas, al que de manera similar le pasan, ¿no? La celda, la hoja, el estilo, el índice, y acá no le está pasando valores todavía, y acá la posición. Entonces, si vemos este método lo que único que está haciendo es crear las celdas, pero en blanco, hasta que crea una malla, ¿no? Acá está creando la fila, y esta que crea la cantidad de celdas. La última era la cantidad de celdas, me equivoqué, porque al vimos que le mandaron 6, entonces va a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, de costado, 6 posiciones. Por eso acá hay un for interno que va a crear cel y le va a aplicar el estilo. Bueno, acá, ya, no, acá lo que están haciendo es un valor en blanco, me parece. Y finalmente está aquí llama un método que es ajustar columnas, que lo que hace es, por ejemplo, si normalmente por default está hasta acá, le aplica esto, ¿no? Clic, y se expande la columna. Entonces, esto se hace con este método que es AutoSize columna, pero esto se le aplica a la hoja, a todo se le aplica. Entonces, aquí con esta hoja,
vamos a obtener el número de columnas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta ahora. Entonces lo que hacemos es que a la hoja le decimos, ¿no? Get row, y le pasamos la última. Que me tenga la última, en este caso sería la F. Y luego le llamamos la última celda. Para sacar el número de columnas, ¿no? En este caso sería 6. Y acá lo que hace es, por cada una de las columnas, le va a aplicar el autofit, ¿no? Que es como si yo hiciera acá doble clic. Doble clic, doble clic, doble clic. Y algo así quedaría, ¿no? Un reporte. Esto lo está haciendo cada vez que está llenando un valor para que esté con el valor correcto. Luego acá está llamando un método que se llama enviar tabla. Acá recién estamos poniendo los valores. Entonces, hasta esta parte solamente lo llenamos con espacios en blanco. Y aquí en este método que es enviar tabla, recién le está pasando la lista, ¿no? La lista, la hoja, los estilos. No sería necesario esto porque ya lo aplicamos todo arriba. Esto lo podría dejar simplemente así. Así. Entonces, en la primera parte creamos el título. En la segunda parte creamos la malla. Y en esta tercera parte vamos a llenar recién los valores. Entonces, tenemos las listas, tenemos la hoja. Entonces aquí lo único que hacemos es, primero creamos una variable para saber en qué fila vamos a comenzar o en qué fila estamos actualmente, que es la fila 3. Por ejemplo, en la 2 están los títulos, la 3. ¿No? Y acá, bueno, acá creo un objeto de tipo fecha, pero no lo utilizo. Entonces voy a quitar esto, así. Entonces acá lo único que hace es un for each a la lista, ¿no? Le pasa a la lista, le pasa, bueno, este es el objeto, y este va a ser la variable que va a tener el cursor, digamos, ¿no? Y acá ya como ya nosotros hicimos la creación de las filas, getRow no va a devolver un nulo porque siempre va a haber la cantidad de filas acorde a las que ya hemos realizado arriba, hemos generado. Acá tiene la primera fila y comienza el CSS, la primera columna. Entonces acá comienza a aplicar, ¿no? La fila obtiene la celda del primer índice y le saltea el valor, por ejemplo, secuencia, ¿no? Y este cell value siempre acepta el tipo string, entonces por eso le hacemos un toString al campo secuencia, que es un número, un bideximal. Y como acá ya le estamos haciendo el incremento, cuando pase la siguiente ya va a tener el siguiente valor. Entonces acá va a ser valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. ¿No? Esto recorre toda la lista. ¿No? Entonces, por cada valor nosotros estamos escribiendo. Por ejemplo, acá la fecha está pasando de tipo date directamente, porque el Excel lo va a formatear acorde a la región que tenga el usuario, ¿no? Por ejemplo, yo tengo día, mes, año, ¿no? Hay otros equipos que tienen al revés, entonces si sale distinto es por eso. Ya si queremos ser más específicos, tendríamos que convertir manualmente en un string y no pasarle un tipo date, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos fecha? Con este objeto que se llama simple date format, que es de Java propio, que podemos crear un parseador, ¿no? Acá lo inicializamos con el patrón. Yo quiero que sea, por ejemplo, ¿no? Quiero periodos. Entonces, si es periodo, va a ser años, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, un guión y un mes, ¿no? Entonces, yo creo el patrón y yo uso este método, por ejemplo, punto format, ¿no? Format, y acá le paso el objeto. Ahora que creo que puse uno de más. ¿No? Entonces, con este formateador nosotros podemos cambiar el formato. Por ejemplo, queremos la fecha por periodo, ¿no? Podemos manipular lo que la lista nos devuelva. Pero no lo recomiendo tanto, ¿no? Porque estarías un poco mezclando lógica que debería estar en tu query en algo que solamente es un exportar, ¿no? Que te debería mostrar lo que ya te está mostrando tu lista principal aquí, ¿no? Si acá está como tal, acá debe estar como tal. Entonces ponte, ¿no? Tú devuelves siempre un date, pero tú lo quieres con periodo, tanto en tu lista como en tu exportar. Entonces,
Si estás devolviendo un objeto tipo date, vas a tener que hacer acá, tanto en Angular, el formateado, y en Java también tu formateado. Entonces, 2 veces lo estarías haciendo. Entonces, para evitarte eso, cuando tengas tus datos, ahí ya tenlo de una vez en tu query, de repente es más sencillo, cosa que ya aplica para todos lados. Ya, entonces con este set cell value, nosotros lo que hacemos es llenar todos estos valores. Entonces ya tenemos esto aquí, ¿no? Y cuando pase la siguiente, acá le hace el incremento, ¿no? Pasa de nuevo, esto se aumenta aquí, y va a comenzar a llenar acá de izquierda a derecha. Y así va a terminar de llenar toda la tabla. Luego de llenar los datos, va a hacer otra vez un nuevo ajuste de columnas. Que este ajuste de columnas ya lo vimos, ¿no? Que tiene toda la cantidad de columnas y le aplica el autofit, ¿no? Acá lo ajusta última vez. Acá cuando agrega la celda no sería necesario, porque al final luego lo vamos a realizar. Entonces yo lo quitaría. Entonces ya tendrías estos métodos que te generan el Excel. Por ejemplo, acá ¿qué faltó? Acá lo que faltó es el título, ¿no? Este título no lo hemos visto. Entonces si queremos generar el título, tendríamos que, por ejemplo, vámonos aquí. Me copio esto. Y aquí, ¿no? Antes de colocar, puede ser antes o después de colocar los títulos, yo lo puedo poner acá, ¿no? La hoja, ¿cuál es la hoja? Creo la primera fila, ¿no? 1. Creo que quito este porque copié y comienzo a llenar la celda. En este caso creo la celda en la primera posición. Le puedo aplicar un estilo X, por ejemplo, estilo simple. Y le aplico un valor, ¿no? Nombre valor, por ejemplo, le pongo reporte de total. Por ejemplo, para hacer a ver si lo encuentro. Voy a ver si encuentro cómo hacer el merge, ¿ya? Porque eso sí lo teníamos aquí. Déjame revisarlo. Exportar Excel. No, parece que normalmente lo ponemos así directo, ¿no? Por ejemplo, a ver, eso sin combinar. Y eso lo podemos poner aquí, ¿no? En la C y ya se muestra centrado. Entonces, eso ha sido el genérico. Ya luego les voy a pasar ¿dónde estábamos? Aquí, ¿no? Entonces, este es el crear básico que tenemos, ¿no? Para crear valores. Más que nada son estilos, creación de celdas y llenado de valores. Ya adicional a eso, podemos colocar imágenes, por ejemplo, ¿no? El logo en la parte superior, ¿no? Entonces, para colocar un logo, por ejemplo, podemos irnos al... Esto está aquí. Ya, mira, acá ya encontré un ejemplo de cómo poner título. No, acá tengo otro caso, por ejemplo, ¿no? Que es otro generar Excel. Y acá de manera similar crea los títulos, crea las celdas
y acá envía los valores, ¿no? Pero antes él hace la generación del título. Entonces, para el título lo que hace es, igual, tiene un método, puedes crearte un método, puedes hacerlo manualmente. Le pasas la hoja, el estilo del título, ¿no? Que ya habíamos podido hacer uno distinto, puede ser con bordes distintos, colores, etc. Y acá lo que le pasa es cuál va a ser el inicio de la fila, o sea, el rango de filas, ¿no? Por ejemplo, voy a mover esto un poco para abajo. Y esto le voy a quitarles los bordes, sin bordes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero mi título que esté acá, ¿no? Que esté aquí, por ejemplo, todo esto. Algo así. Y acá con un borde, ¿no? Y esto lo muevo de repente por acá. Entonces, por ejemplo, quiero que abarque 3 filas. Entonces, si quiero que abarque 3 filas, yo a este método yo le indico, ¿no? De la 2 a la 2, por ejemplo. En este caso va a ser de una fila. Pero si yo quiero que de la 1 a la 3, pondría, ¿no? 1 a la 3. El nombre y luego las columnas. En este caso es del 1 al 15, porque va a abarcar de la A hasta, no sé, pues, la X, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que abarque hasta la F, le pasaría un 6. Entonces, internamente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Acá ya le pasé la columna inicio, columna fin, fila inicio, fila fin, ¿no? de la expansión que va a realizar. Entonces, ¿esto dónde lo utiliza? Acá, en Cell Range Address. Entonces, aquí lo que haces es, primero, creas tu... ¿Dónde está? Aquí está. Creas tu celda, ¿no? La celda, por ejemplo, voy a devolverlo como estaba. Voy a quitarle sin bordes, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Entonces, el título, acá lo está poniendo en la columna inicio 2. ¿No? En la 2. En la 2 y luego en la primera columna estaba. Entonces, primero creas tu celda, lo pones aquí. O puedes ponerlo acá, en cualquier lado de donde va a estar tu combinación. Y luego acá está. Esto es lo que hace el merge. Este es el range address. Acá le pasa el rango, ¿no? De la fila 2 a la fila 2 y de la columna 1 a la columna 6. Entonces, este objeto va a ser todo eso, ¿no? Todo esto es lo que he seleccionado. Y lo que hace es a la hoja se le aplica la región que va a ser el merge. Entonces, la hoja, Excel lo que hace es a este rango lo coge y le aplica esto, ¿no? Y ya se junta. Entonces, no es necesario colocar el título en la primera, segunda, tercera columna, sino en una celda dentro de lo que estás haciendo tu merge. Entonces, cosas que ya tienes esto. Y a esto, bueno, a los estilos que los dejé acá arriba, tú le puedes aplicar, ¿no? El borde que ya vimos. Por ejemplo, esto, ¿no? Este borde arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces ya te quedaría tu reporte así. Y bueno, tu columna ya la puedes iniciar en la fila 3 o en la fila 4. Ya tendrías tu reporte. Lo que le quería mostrar ahorita es cómo agregar imágenes. Entonces, para agregar imágenes, a ver si lo encuentro. Esto estaba en... Acá está. Entonces, estas son las bases de cómo ustedes pueden interactuar. Lo que nosotros hacemos ya en los casos reales es hacer un genérico que tú le envíes una lista, tú le envías los valores de cada atributo, tú le envías la cabecera y ya el genérico lo que hace es, te genera esto, pues, todo ya, pero con un diseño genérico, ¿no? Si tú ya quieres hacer algo más complejo de repente, que si la secuencia se repite, tú lo tengas que combinar, ¿no? Ponte algo así, y que por periodo también se agrupe, ¿no? Entonces, esta lógica ya la podrías hacer con lo que te he enseñado, ¿no? De que al final eso es un merge, al final tú estás recorriendo una lista. Entonces, para casos más complejos, aplica la generación manual que les he mostrado, ¿no? Pero lo normal es que, por ejemplo, todas las listas, como todos van a tener siempre un exportar, llamamos nosotros a un genérico. Entonces, a este método, por ejemplo, exportar genérico,
nosotros le pasamos el formato, ¿no? Que va a ser Excel, PDF, JSON. Entonces, acá tenemos este objeto, ¿no? Que se llama dominio exportar. Nosotros le pasamos el formato, la lista de datos, que es la paginación, ¿no? En este caso le están pasando toda la lista, y dos arreglos, bueno, tres, bueno, sí, bueno, dos arreglos, ¿no? El de columnas, que va a ser estos de acá son los nombres de los campos de mi listado. Si mi lista es un DTO, regulación, solicitud, internamente tiene, ¿no? Todos estos campos se los tengo que pasar en este arreglo, pero no todos, ¿ah? Solamente de los que yo quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, este número va a ser, este es requerimiento, ¿no? Esto es fecha de elaboración, por ejemplo. Entonces le paso todos los nombres. Como segundo campo, bueno, como segundo atributo, yo acá le paso el título, ¿no? Que quiero que esté arriba, el listado de solicitudes, y como tercer campo, las cabeceras que van a salir, ¿no? Porque a veces el valor de esto no es igual que el de arriba, pues, ¿no? Aparte se pasan las cabeceras. Y ya este tema de los backslash ya les indiqué de que era porque en Java tú no puedes escribir tildes, ¿no? Entonces tienes que pasarles estos campos. Por ejemplo, este backslash U00DA es una U mayúscula con tilde, ¿no? Esto, tengo acá en una página, incluso ni me acuerdo sus códigos. Entonces, yo entro acá a esta página. Bueno, son los unicodes, ¿no? No es que sea Java, ¿no? Por ejemplo, para JavaScript también puede aplicar esto. Entonces, estos unicodes yo los coloco aquí para cuando quiero colocar tildes, ¿no? Se los paso. Porque como son hasta para las señas, para los signos de grados, todos esos tienen un propio Unicode, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde está? Ya estamos acá. Entonces, estos exportares, como les digo, son genéricos, por eso solo pasamos propiedades, cabeceras, título, y en interno lo que hacemos, vamos a verlo, llamamos a exportar información, que es un genérico, ¿no? Y aquí lo que hace es, primero lee propiedades, obtiene el formato, la lista de datos, la carpeta temporal que ya la vieron donde la obtenemos. A ver. Y acá lo que está haciendo, bueno, está convirtiendo las listas en un array. Entiendo que es por facilidad, que va a ser un poco más adelante. No, por acá lo único que está haciendo es, por ejemplo, los atributos, crea un... no, me equivoqué. Así, a ver. No, lo está convirtiendo de este tipo array a tipo lista. Entonces, es para eso lo único esta parte. No sé por qué lo está pasando así, cuando inicialmente podrían haberlo pasado esto como lista. No me acuerdo por qué se hizo eso. Ya, pero esa primera parte es para eso, ¿no? Convierte de tipo array a tipo lista, cosa que creo que es un poquito más manejable. Y ya, en caso tú no le pases las cabeceras, ¿no? Que es lo normal, si no le pasas la cabecera, en las cabeceras van a ir estos nombres raros, ¿no? Que son de la base de datos. No base de datos, sino de tu objeto de DTO. Como son genéricos, si no le estás pasando una cabecera, ¿de dónde voy a sacarlo? Entonces lo saca de acá arriba. Entonces esa es la segunda línea que vimos aquí abajo. Si no le envía cabeceras, las cabeceras van a tener los nombres de los atributos. Y acá están los distintos modos, ¿no? Excel, XML, PDF, CSV, TXT. Entonces el primero que vimos es el Excel, ¿no? Ahorita vamos a ver los demás, solo que ya lo tenemos, como ya tenemos el detalle de qué hace cada cosa, visualmente lo vamos a ver un poco mejor. Entonces esto llama a otro método genérico, al cual le pasa el título, el usuario actual, la cabecera, los atributos y la lista de datos. Y este tema del título, aquí le está aplicando una función que se llama tener valor cadena sin nulo, que lo único que hace, si es nulo o está vacío, bueno, si es nulo retorna, comillas, blanco, ¿no? Cosa que de repente internamente no gestiona un null, entonces si no le mandas un título, se va a poner una línea en blanco. Entonces, ¿qué hace este otro genérico? Igual, bueno, acá prepara los datos, lee propiedades, tiene la rueda temporal, por default está que le coloca en el título, si tú no le mandas, va a decir hoja. Entonces, arriba no le mandas nada, va a decir hoja. Pero es raro, ¿no? Casi siempre cuando nos indican un reporte nos dan el título. Entonces, bueno, acá por default está que lo llena con hoja.
Acá igual, llama generar nombre aleatorio, que lo que hace es obteniendo una ruta. Bueno, este es el random que ya vimos, obtiene la carpeta temporal, ¿no? Y llama imprimir Excel. No hemos visto la parte de luego de que armamos el Excel, cómo lo devuelve, ¿no? Vamos a verlo, pero antes de continuar. Nos quedamos en HR-Encuester en nuestro caso. Entonces, una vez que obtienes el workbook ya completo, ¿no? Con todos los datos armados, lo tenemos que escribir. Entonces, para escribirlo, creamos este file output stream, al cual le pasamos la ruta en donde lo va a escribir, y le decimos al libro, ¿no? Que escriba usando esto en esta ruta. Y con Flush ya cierras la escritura, ¿sí? Entonces, estas 3 líneas lo que hacen es escribir tu libro que has armado en la ruta que hemos obtenido arriba, ¿no? Que era una carpeta temporal. Luego, bueno, acá que está haciendo, está obteniendo el archivo, ¿no? Como ya tenemos la ruta con este file que es de Java Neto, obtiene el archivo, ¿no? File, new file, y acá le pasa la ruta, ¿no? El pathname, y ya tienes el archivo ya escrito. O sea, acá la referencia no la estamos obteniendo directamente del workbook, sino del archivo que estas 3 líneas han escrito. Entonces, esto lo escriben, y con esto lo recupero. Bueno, acá está el tipo, el mimetype, que es lo que le va a indicar al browser cuando descargas, ¿no? Por ejemplo, si yo descargo algo, cuando me descarga me lo abre por default con el Adobe Acrobat, ¿no? Si es un Word con el Office Word, ¿no? Entonces, yo acá le indico que va a ser un tipo Excel, ¿no? Por acá no estamos devolviendo el archivo directamente, ¿no? Porque es un void, sino lo estamos inyectando directamente en ese objeto response, que es la respuesta. Entonces, este objeto response nosotros le indicamos, ¿no? ¿Qué tipo va a ser? Y el tipo siempre es que para los Excel siempre aplica esto. En la cabecera incluso le indicamos, ¿no? El nombre del archivo con este content disposition. Acá lo único que está haciendo es concatenar. No sé por qué lo han puesto de esta forma. Concatena, bueno, attachment, file name. Y acá le indica el nombre. Pero esto ya lo obtiene directamente del file que hemos leído, no del workbook arriba. Y acá le indica, ¿no? Cuál es el contenido, el tamaño del contenido, que esto lo obtiene ya del file con length. Y esta es la línea que va a hacer la transmisión de los datos, ¿no? Con este input stream. Nosotros, bueno, todo esto ya es propio Java. Lo importante es que acá tú le pases el archivo que quieres enviar, ¿no? File. Y con este file copy utils, esa es una librería de Spring. Lo que hace es enviar al response nuestro archivo, ¿no? O sea, todo esto siempre es lo mismo. Literal, todas estas líneas siempre van a ser lo mismo. Lo único que debemos que preocuparnos es de hacer el workbook. Este workbook puede ser uno por el genérico que ahorita estamos viendo, o puede ser generado manualmente, que es ya para reportes un poco más complejos que puedan tener. Entonces, siguiendo el genérico, vimos esto, la ruta, y este es el genérico del genérico, ¿no? Es el primer Excel, que le pasa el título, cabeceras, atributos, la ruta donde va a escribir, y esto no les mostré que es la imagen. Entonces, cuando yo leo acá propiedades, también estoy obteniendo esta ruta de la imagen de los reportes, ¿no? Por ejemplo, si yo veo acá, veo lo que hace leer propiedades, a imagen reportes, y yo lo obtengo en la propiedad que se llama imagen reportes. Nosotros vimos que había uno que era ruta física temporal, entonces similar a ese hay uno abajo que dice imagen reportes, que ahí tiene la ruta del PNG o del archivo de imagen. Sí, entonces nosotros estamos pasando rutas, entonces seguimos, y este es el que hace todo. Este es el genérico que tenemos del primer Excel que se hizo, que lo que hace es coloca el título, ¿no? Acá vemos ya podemos leer esto, ¿no? Workbook, la hoja, crea la hoja. En este caso la hoja siempre va a tener el nombre del título. Lo que pongas acá arriba va a estar aquí abajo. No entiendo, ya habrá sido por el usuario que nos haya pedido o alguna definición, ¿no? Pero imprimir PDF es genérico, entonces todo lo podemos utilizar. Y nos sirve de repente también como ejemplo cuando queremos hacer alguno custom.
lo podemos revisar. Entonces, aquí obtiene la hoja, ¿no? Crea una fuente que le va a poner negrita, ¿no? Con font. Le pone set bold true. Y crea un estilo con esa fuente, ¿no? Crea un style. Crea el cell style del workbook. Y le pone esa fuente que hemos creado arriba. Entonces, acá tenemos un style que va a ser negrita. Entonces, yo lo puedo le voy a cambiar el nombre incluso para que sea más descriptivo, style bold, ¿no? Entonces, ya tengo el estilo. Y con estas 3, 4, 5, 6, con estas partes, todo esto es para colocar la imagen. Entonces, primero, yo no puedo trabajar con la ruta directamente, sino tengo que trabajar con estos streams. Entonces, yo creo como puente, ¿no? De la imagen para obtener sus bytes. Luego, ¿qué hago con los bytes? Los voy a agregar al workbook. Pero antes de agregarlo, yo tengo que identificar tengo que crear este helper. Bueno, esto ya se aplica siempre, a workbook le aplicamos este creation helper, nos va a devolver esto. Y luego estos, a ver. Luego también a la hoja vamos a obtener este objeto que es drawing. Entonces, a ver, move and resize. No, esto es para definir las dimensiones de tu imagen. Entonces, acá con este move and resize estamos diciendo de que la imagen se adapte y se mueva a la posición que vamos a indicar acá abajo, ¿no? Que se va a adaptar. Entonces, lo que nosotros agregamos acá cuando agregamos imágenes es no agregamos una imagen directamente a la celda, sino la agregamos al workbook. Entonces, si tú trabajas en Excel con una imagen, por ejemplo, voy a tomar un screenshot, copio y lo pego por acá, y luego lo copio y lo pego, lo copio y lo pego. O sea, al final, en Excel, lo que hay es solo una imagen, pero tú le estás diciendo de que vas a duplicarla en estas 3 posiciones, pero es solo la misma imagen. Entonces, tú si copias n veces, tu archivo no va a aumentar, sino es la misma imagen, solo que lo estás poniendo en distintos lados. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa forma de trabajo, acá nosotros le agregamos la imagen al workbook, tipo PNG, y acá nos indica el índice. Entonces, esta primera imagen es la 0. Entonces, luego, con ese 0, nosotros recién indicamos en qué posición va a estar, ¿no? Con este anchor. Acá le dijimos, ¿no? Que primero se va a adaptar, y luego le decimos, ¿no? Columna 1 hasta la row 1. O sea, ¿cuál va a ser la posición? Entonces, en este caso está en 0 y en 2. Entonces, esto va a estar pegado arriba, un poquito abajo. No, pegado arriba y movido. 0. ¿Cómo es? Columna 1, pero para abajo 2. Algo así debe estar aquí. Entonces, ahí va a estar la imagen. Por ejemplo, esto de repente va a estar, por ejemplo, así o etc. Entonces, acá con este resize le estamos poniendo la escala, ¿no? Que es 2, 3. ¿Ves? Esto ya es internamente cómo va a ser tu imagen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nuestra imagen que nosotros escogimos, con este escalado se adaptaba, ¿no? Entonces, ya al final lo cerrabas. Entonces, todo esto es para agregar una imagen y colocarlo, ¿no? Que está en el genérico, entonces solamente nos lo poníamos una vez que era para el logo de este cliente, ¿no? Voy a mover esto. Esto quedaría más o menos así quedaba, y esto se movía aquí abajo. Por acá, creo. Entonces, algo así era. Y acá decía usuario y la fecha. Ellos querían así. Acá lo pongo, creo que... le cambié el idioma. Ya, entonces algo así querían en sus reportes. En todos los reportes querían este formato, entonces por eso se hizo este genérico. Entonces la imagen siempre iba en esa posición. Y acá le agregamos, ¿no? El usuario, la fecha y la cantidad de registros. Incluso querían registros, ¿no? Por ejemplo, 10, ¿no? Todos estos 3 datos siempre los querían. Entonces nosotros creábamos primero la fila, ¿no? De usuario, la fila de fecha, la fila del contador.
Por ejemplo, 3, 4 y 5. Estoy un poquito más abajo. Algo así. Y acá decíamos, ¿no? De que si la cantidad de cabeceras... A ver, letra título. Ah, ya, bueno, y acá aplicamos cierta lógica para situar el título, ¿no? Porque si esto de acá, a veces tenías 20 columnas, ¿no? Esto es normal, que tu título está aquí, ¿no? Algo así. Acá aplicamos cierta lógica para que no se sobrelape, ¿no? Por ejemplo, tu hoja normalmente ocupaba, por ejemplo, no sé, 4, hasta por aquí. Voy a quitarle el estilo de esto. No, a ver. Esto aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros decíamos de que, por ejemplo, a veces nos pedían, o los reportes eran solamente de 3, 4 columnas, poco. Entonces esto de aquí a veces se sobreescribía y se ponía acá, ¿no? Y se veía así. Entonces para eso nosotros definimos cierta lógica que indicaba. Nosotros la cabecera normalmente, el título ocupaba 4 columnas, ¿no? Entonces si tu cantidad de columnas de acá eran 4, entonces se iba a sobreponer encima. Entonces para eso aplicábamos ciertas, o lo poníamos más lejos o lo poníamos más cerca, ¿no? Pero al final eso lo único que hacía era, por ejemplo, acá es el usuario. Acá creábamos en base a la cantidad de cabeceras que tengas más 1. Entonces, si tú tenías 3, 4, 5, 6, bueno, esto lo voy a poner por aquí. Ya, entonces, este bloque de 3 por 2, nosotros hicimos que, como esto siempre tiene que moverse de acuerdo a la cantidad de columnas, por ejemplo, acá no. Si tú tienes, por ejemplo, el doble de columnas, esto tiene que moverse acá, ¿no? Es dinámico la posición. Entonces, para eso nosotros dijimos que esto iba a comenzar a contar una celda después de la última columna, ¿no? Por eso hemos puesto este size más 1. E incluso esto creo que era por aquí. Algo así. No sé si era así o era así, ¿no? Pero más o menos hicimos esa jugada para que esto, como es dinámico, esto se pueda mover. ¿Ves? Esto debe quedar más o menos acá. Ya. Usuario. Ah, ya me acordé. Creo que esto ni iba, ¿no? Era diferente el valor. Sí. Entonces, ellos colocaron, por ejemplo, esto. Incluso aquí, ¿no? Cabecera. Ah, no, es que el size es con índice. Esto queda acá. Entonces, ese era el requerimiento, ¿no? Que la auditoría aparezca en la última columna. Y del más 1 lo estamos haciendo porque hay un tema de índices, pero acá el Excel maneja con base 1. ¿Sí? Entonces, con esto, ya nosotros aplicábamos que esto siempre se iba a mover de acuerdo a la cantidad. Luego, el título. Para el título, nosotros ahí teníamos en cuenta esta constante de que iba a ser máximo de 4 columnas. Pero nosotros siempre lo colocamos, por ejemplo, en la fila del usuario. Acá ven row usuario, create cell. Entonces, esto queda, por ejemplo, acá, más o menos en el medio. La idea era que sea dinámico y siempre cuadre en todos los casos, ¿no? También el tema de la fecha y el tema de registros encontrados, ¿no? Como ven, todo siempre es en la misma columna de cabeceras más 1, o sea, todo es en la L. Lo único que varía es la fila en donde lo estamos escribiendo, ¿no? Acá es row usuario, row fecha, row count. Y acá cuando las creamos, las hemos creado en distintas filas, 3, 4 y 5. Acá está 3, 4 y 5. ¿No? Entonces ya teníamos un orden y esto se iba a hacer dinámico. Y acá era un caso especial, ¿no? Cuando había el tema de que esto se iba a sobrelapar, ya acá se le aplicó cierta lógica que hacía que no se vea tan distinto, ¿no? Pero esos eran dos casos que teníamos bien marcados. E incluso ya, mira, aquí como era más chico, le decíamos solo registros, pero antes eran registros encontrados. Entonces, esto era algo así, pues, ¿no? Ponte algo así.
¿no? Algo así. Entonces esto ya hacía esa primera parte. Y luego lo que vimos, ¿no? Primero creamos las filas y luego llenábamos con los objetos. Entonces, como los objetos, o sea, las propiedades a las que iba a acceder este for tenía que ser dinámico, ¿no? Porque acá tú inicialmente yo le estoy pasando un DTO regulación solicitud, pero en otro lado puedo pasarle un DTO HR encuesta o dinámico, ¿no? Entonces, nosotros por eso mandamos las columnas, ¿no? Entonces, este arreglo sirve para acceder a cada una de las propiedades. Hoy tiene que estar en orden. Entonces, este for lo que hace es primero itera todos tus objetos, toda tu lista, la lista de valores, ¿no? Todos tus registros de tu query. Y nosotros acá por cada registro creamos una nueva fila, ¿no? Creamos fila, fila, fila. Y luego llamamos a este segundo for, que lo que hace es ya no iteraba por fila, sino iteraba por columna, ¿no? A través de este valor atributos.size. Hacíamos, ¿dónde está? Recorríamos, ¿no? Este campo, este campo, este campo, este campo por campo de izquierda a derecha. Y acá está, ¿no? Row.createCell, comenzábamos desde la i, que es 0, y luego le poníamos el valor. ¿Y cómo teníamos el valor con esto, no? binutils.getProperty. Este es del propio, una librería que tenemos. No es nuestra, sino es de alguna librería del Spring Boot que tenemos instaladas. Entonces, ¿esto qué hacía? Tú le pasabas el objeto, ¿no? Acá está el objeto de tu fila, y le pasabas el nombre del atributo, ¿no? Si vemos los parámetros, dice objeto y el nombre. Nombre de la propiedad para ser extraída, ¿no? Entonces, en base a eso, el objeto donde vas a extraer y el nombre. Entonces, si acá le pasabas, por ejemplo, el campo secuencia, este método lo que hacía es un get secuencia a este. Y como estamos acá, son varios atributos, vamos a recorrer todos los atributos, ¿no? Por eso acá le paso el índice de este for. Entonces, esto lo que hacía era, ya me llenaba todos los valores de correo a partir de los campos que tú les hayas pasado acá arriba, ¿no? Sí. Ah, y esta parte de acá arriba no era para crear celdas en blanco, sino era para las cabeceras, me había equivocado. Entonces, ya, tú acá lees lo que les dije, ¿no? Que mandas otro arreglo que va a ser cabeceras. Entonces, en este for chiquito, puntual, ¿no? Creas la columna, le pones el valor del field name y le aplicas el estilo que es negrita. En este caso solo se le aplicó algo sencillo que es negrita. Esto está comentado. Entonces, como ven, todo al final está en estas 10 líneas, creo. ¿Sí? Columnas, valores. Pero esto sí es bien resumido, bueno, bien más práctico. Y ya termina con lo que ya hemos visto, ¿no? Creo que esto no lo llevamos a ver. Pero acá lo que hacemos es, el workbook lo va a escribir en la ruta, ¿no? Creo que sí vimos en HR encuesta algo similar, solo que acá está un poco más resumido. No le aplica un flush, sino un close. Y nosotros al final, luego de hacer toda la lógica, luego de escribir el archivo, retornamos un objeto DTO. Bueno, es un objeto para unir ciertos campos, ¿no? Parámetros que necesitamos que devuelvan. En este caso necesitamos la ruta final, el archivo como file, ¿no? Con el new file, el mime type. En este caso, este mime type que vimos lo obtiene dinámicamente, ¿no? Porque nosotros vimos que puede ser Excel, PDF, HTML, ¿no? Entonces, hay un método que te devuelve esto, por ejemplo, acá, ¿no? URL connection guest content type. Entonces, a partir del nombre del archivo, igual hay un método que te da el tipo a partir del nombre. Si no lo encuentra, es el caso de los Exceles, ¿no? Que nosotros vimos que no los reconocía, entonces por eso hicimos esta excepción. Pero lo normal es que te devuelva del PDF, del JSON, ¿no? Del XML. Y finalmente retornamos el nombre. Lo que es del file que hemos inyectado, y le aplicamos un getName. Entonces todo este genérico te crea, ¿no? Tu título, tu nombre arriba, tu auditoría, te llena tus columnas, ¿no? Entonces nosotros solamente nos importaba era la parte de armar este dominio exportar.
el formato, que esto viene de Angular, que es un filtro, la lista de datos, arreglo de columnas, título, arreglo de cabeceras. Incluso este título también podría mandarse desde el mismo Angular, ¿no? Porque es una propiedad al final. Entonces, acá obtenemos el objeto del exportar genérico y ya lo que ya vimos, ¿no? Al response, ¿no? Que es el objeto que va a devolver, porque es un void, recordemos. Mira, en este caso, por ejemplo, le han puesto un put mapping directo. Entonces, son lo mismo que el otro request mapping y que le hayan puesto adentro del método, no hay problema. Pero hay que usar, por ejemplo, este, ¿no? Que es put mapping, que es más directo, más visual. Ya, ¿cómo lo devuelves con este response? ¿Qué le pones? El tipo de contenido, ¿no? Que lo define adentro del método, porque puede ser de distintos tipos. El nombre del archivo lo pasas por el header, ¿no? Con este file name. El ancho del contenido tú lo obtienes del archivo file que hemos inyectado anteriormente, la aplicación .length, ¿no? Y con esto ya envías el archivo a Angular para que lo descargue, ¿no? Entonces, ese sería el exportar a Excel que tenemos genérico, que ya más o menos lo hemos podido interpretar mejor ya con la explicación anterior que les he dado de cómo hacerlo manualmente, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro exportar, que este listado de solicitudes, bueno, este debe ser con requisitos. Exportar recursos, ¿no? En este caso son diferentes campos. Exportar proyectos, diferentes campos, diferentes columnas, pero todo el cuerpo es, como ven, es casi lo mismo, ¿no? En este caso, proyecto de investigación. Entonces, justo para este caso, nos pidieron bastantes listas a exportar. Entonces, acá hay exportar características, exportar colaborador. Entonces, esa es la forma en la cual exportamos Excel. ¿Ya? Y bueno, como les digo, ¿no? Que el exportar genérico está como parte del core, entonces va a estar como parte del proyecto que se les va a dar, para que lo puedan revisar o usarlo, ¿no? Que es que lo va a hacer lo más rápido. Entonces ya vimos el exportar Excel, ¿no? Se me pasó casi toda la hora en ese Excel. Es que el Excel es el más complejo, ya luego el del PDF, y voy a guardar esto. No. Entonces el exportar es el que más complejito que vimos. Luego generar PDF. Entonces para generar PDF, yo les indiqué, ¿no? Que más adelante, en la sesión casi las últimas, José les va a dar una introducción al Jasper, que es este iReport, que es para generar reportes, pero desde Java. Más o menos lo voy a abrir, no sé si lo habrán visto. Pero esta es una de las formas en que tenemos. Voy a abrir este reporte. Que básicamente es una interfaz en la cual tú tienes que arrastrar tus componentes. Vamos a hacer acá una vista rápida, porque igual van a tener una sesión con José en la cual le voy a explicar casos más complejos incluso. Pero este es, por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Le pasamos la fecha, cuál es la página. Por ejemplo, esto como trabaja con Java, tú puedes instanciar, ¿no? Un new Java util date, que te devuelve la fecha de ahora, y acá a la derecha en su propiedad tú le aplicas un patrón para que se vea formateado. Esto de página, esto es un objeto propio del Jasper, ¿no? Por ejemplo, acá en Windows, paleta, acá en panel izquierdo te aparece, ¿no? El page number. Tú jalas y ya te aparece el número de página. Y básicamente acá donde se trabaja es una herramienta de diseño que se va a nutrir de un query, ¿no? Entonces tú acá creas tu query, o incluso como es SQL, yo lo que hago es a veces pongo estas variables en la parte superior y ya en el query las utilizo, ¿no? Acá hay parámetros, esos son los parámetros que ahorita vamos a ver cómo se los envía Java. En este caso estoy pasándole 3, 4, 5 parámetros. Este de acá es el que se crea por default, no es necesario que se lo pasemos. Pero acá estamos viendo que le pasa 5 parámetros, estos se hace un match con estas expresiones, se inyectan aquí y se ejecuta el query. Y ya aquí nos está devolviendo cuál es el tipo de datos de cada columna. Y ya acá está el reporte, ¿no? Esto lo van a ver ahí con José, como les digo.
vamos a ver acá cómo lo llaman, ¿no? Igual me imagino que con José lo van a repasar, pero acá ya para cubrir este punto, que qué raro que lo hayan puesto aquí porque se va a ver luego, pero podemos ir viendo cómo lo llaman, ¿no? Entonces, generar PDF. Bueno, yo entro aquí, voy a entrar a otro proyecto que estamos viendo, que he visto hace poco. No, me equivoqué. Este de acá. No guardo nada. No, por ejemplo, tengo acá. No, este es el otro proyecto que no quería. Este de acá es el que se va a abrir ahorita. Entonces acá les voy a mostrar cómo se llama ese reporte Jasper. Entonces, antes que nada, cuando generen su reporte, lo tienen que poner en una carpeta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Este cliente. Tengo acá ocupacional. Y al igual que la carpeta de configuraciones, hay una carpeta de recursos. Entonces, en la carpeta de recursos ya pongo acá el hiper, que es el tipo de reporte. Y acá están el reporte principal. Internamente tiene otros dos subreportes, ¿no? Que es igual lo van a ver ahí con José. Básicamente son reportes adicionales que lo estamos embebiendo en el reporte principal. Entonces yo cuando quiero desde Java llamar al reporte, tengo que primero colocarlo en la carpeta de recursos, ¿no? O en una carpeta dentro del proyecto. Lo normal es que pongamos en recursos y luego pongamos incluso hasta el módulo. Acá lo han colocado directamente. Entonces, una vez ya tienes esto, ¿cómo lo llamas, no? Entonces, vámonos a un REST, ¿no? Siempre todo se inicia desde el REST. Y acá está, imprimir. No, bueno, acá ya tengo otros métodos que es copiar, listar, ¿no? Pero ese es el método para imprimir. Por ejemplo, acá le he puesto un código y este sí devuelve, miren. Este devuelve un arreglo de bytes. No es un tipo void, es un poco distinto a lo que hemos visto ya en exportar Excel. Entonces, a ver, aquí, separarlo. Entonces, primero tenemos que ubicar el reporte. ¿Y cómo se ubica? No, bueno, primero antes que eso, mejor vemos aquí, ¿no? Acá está el request body, acá está el filtro. Este response parece que no es necesario. Solamente aplica para cuando es un void, ¿no? En este caso, como es un objeto tipo byte, sí va a haber un retorno. Entonces, no es necesario enviar response a través de ese objeto. Ya, entonces, imprimir lo voy a hacer a partir de ese DTO. No es un filtro, es un DTO. ¿Por qué? Porque esto, a ver si lo puedo, creo que no lo tengo. Ya, esto es, por ejemplo, dentro de tu listado, tienes la acción imprimir, ¿no? Entonces, tú cuando imprimes, no le pasas el filtro de arriba, sino tú le pasas la PK de este registro, ¿no? O todo este registro, que es lo que se está haciendo aquí. Entonces, yo cuando le doy acá en imprimir, bueno, no es este caso, pero porque yo no tengo el proyecto este de Magdesa, pero no lo tengo levantado, digo. Lo que he enviado es toda esta línea. No es necesario, podría enviarle solamente la APK, en este caso la compañía con el requerimiento, pero acá le pasa todo el DTO. ¿No? Todo el DTO, digo, solamente la APK, porque ahorita les voy a explicar por qué solamente la APK. Entonces acá lo que primero hace es obtiene la ruta del reporte. Entonces, como ya vimos, ruta física web app nos sitúa acá, ¿no? En la carpeta de todas las APIs. Y luego entramos a carpeta de recursos, carpeta hiper, y acá le paso el nombre del Jasper. Entonces en esta primera parte sitúo el archivo que voy a usar para hacer la generación. Y únicamente acá lo que se hace es lo que ya les mencioné, ¿no? Esto de acá se nutre de 3, 4, 5 parámetros. Entonces yo aquí lo que hago es creo este map de clave con valor, ¿no? Un hash map string object. Y le digo, no, PDI de cliente va a ser ID de cliente que me está pasando el DTO y el ID de hiper, ¿no? Para este caso, estos dos campos son mi PK, mi llave primaria. Entonces, yo con estos dos datos, bueno, con estos dos valores que sí sé que me está llegando, yo acabo de obtener DTO, ¿no?
porque arriba les mostré que hicimos, ¿no? Siempre hacemos un obtener de Teo que te devuelve todo el objeto. Entonces yo acá lo estoy llamando. Entonces si yo entro aquí, ya esto ya lo que vimos en las clases pasadas, que lo que hacemos es un obtener por query en el cual va a inyectarme todos los campos aquí. Entonces obtengo. ¿Y para qué lo obtengo? Porque necesito, según esto, necesito al aprobador, al elaborador y al verificador, ¿no? Aparte de la APK. Necesito esos tres valores. Y lo otro que también podrías hacer es mandarle solamente estos dos valores porque estas son las PK de tu registro. Entonces, ¿por qué yo le estoy pasando esto cuando esto de acá yo también lo podría obtener acá con un left join, ¿no? A persona más. Lo que pasa es que justo para este caso de este cliente, la base de datos está en dos lugares. O sea, uno está en una base de datos Spring y luego todas estas tablas de seguridad ocupacional están en otra base de datos. Entonces, yo al ejecutar mi query, puedo ponerle, ¿no? Cuando están en la misma instancia, el nombre de la base de datos, punto, el nombre del esquema, ¿no? Y lo obtengo. Pero no, pues si vamos a poner acá nombre de base de datos, luego cuando vayamos a producción, ahí puede ser distinto. Entonces, para evitar eso, porque yo les dije, no, toda la API siempre está relacionado a una única base de datos. Entonces, para hacer eso, yo le estoy pasando por aparte los nombres de las personas. Y se lo pase aparte porque yo también acá estoy haciendo una cierta lógica para que aparte esté obteniendo los tres nombres, pero no de mi API actual, que es de ocupacional, sino utilizo estos mecanismos API implement, que lo que hacen es llamar a APIs externas para obtener, porque acá sí trabajo con tablas Spring. Entonces acá lo que hago es, del DTO que he obtenido, obtengo el ID de la persona de elaboración, si existe, ¿no? Acá lo obtengo el nombre de la persona, ¿no? Con este obtener nombre. Ahorita vamos a ver qué hace esto. Entonces, obtengo de los tres y se los mando como tercer parámetro. Y al final esto llama a este método que es genérico, que está en los DAOs, que es ejecutar reporte como PDF. Y esto sí es genérico de lo genérico, porque no, acá no vemos nada. Acá lo único que le hace es pasar la conexión de la base de datos. E internamente llama esta línea, que es Jasper Run Manager, que es una librería que te corre un PDF, te ejecuta el reporte en base a los parámetros de conexión, a la conexión, parámetros y el archivo fuente. Y nada más. Esto es un genérico que lo pueden utilizar, como lo listar por query, listar por paginación que ya tenemos. Lo único que tenemos que preocuparnos es armar bien los parámetros, que estos nombres coincidan con los nombres de los parámetros que te han definido en tu reporte, que otra persona te lo pudo haber hecho, y tú solamente tienes que implementarlo, ¿no? que a veces pasa eso, que a mí me dan un reporte ya armado, que lo hace otra persona, y yo lo único que tengo que hacer es abro el reporte, reviso los parámetros que está pidiendo, copio el nombre, no lo digito porque a veces aquí le ponen una A mayúscula o no sé, entonces yo lo que hago es copio esto de valor y lo pego en estos parámetros. Y ya luego me encargo de llenarlos con los datos que corresponden. Entonces acá como tiene el nombre, yo que les dije no, que la base de datos de aquí está en otra, o sea, que esta API está apuntando a otra base de datos y esta común está apuntando a otra base de datos. Y yo para obtener el nombre necesito de aquí. Entonces llamo a este API implement, que acá lo inyecta por inyección de dependencia, que lo que hace es, igual es un repositorio, pero esto acá yo le puedo indicar, ¿no? De qué API va a venir, en este caso proxy común. Que esto lo único que hace es, llama a esta clave, que esta clave está en el archivo de configuraciones que se inyecta con el puerto, ¿no? Entonces se inyecta con el puerto, lo concatena acá con su ruta, que acá debe haber un persona más común REST, ¿no? Acá está. Entonces todo esto ya se concatena con este proxy común. Y desde aquí puedo llamar a sus métodos, ¿no? Por ejemplo, obtener nombre completo. Entonces si yo busco acá obtener nombre completo, acá ya está la lógica, ¿no? Acá lo que están haciendo es, bueno, crean un parámetro, le pasan el ID de la persona y ejecutan un listar por query. Bueno, acá si no lo encuentra, devuelve este error, pero casi siempre existe, ¿no? El nombre de la persona. Y ya, entonces, en este reporte eso es lo que se hace en particular distinto que
lo normal sería que sea así nada más, ¿no? Que es más limpio, más directo. Que al reporte solo le pasemos la APK del registro. Y ya en el query hagamos toda la lógica necesaria para obtener las columnas que vamos a utilizar. Y al final llamas a este método ejecutar reporte como PDF, que internamente, como ya es genérico, no hay nada que explicar aquí, porque esto llama directamente a la librería de Jasper que tenemos, ¿no? Run report to PDF, pasa los 3 parámetros que hemos revisado, ¿no? La cadena de conexión, no la cadena de conexión, sino la conexión en sí, conexión, porque no le pasamos los parámetros, ¿no? Se pasa la conexión de la sesión actual. Entonces, así es como llamamos a los reportes de PDF. Ahí José más adelante le va a dar cómo se crea, ¿no?, el reporte. Entonces, ya vemos la llamada, solo el llamado. Y el último tipo es el de generar un reporte por HTML, ¿no? Que es lo que a veces vemos, por ejemplo, cuando hacemos boletas, CTS, utilidades, ese tipo de reportes lo hacemos con HTML, o para los correos, ¿no? Entonces, todos esos tipos, nosotros utilizamos la tabla de SI Report. Acá le voy a mostrar al maestro para más o menos ubicarnos. Por ejemplo, reporte, ¿no? Acá yo tengo uno que es, creo que este es sencillo. Entonces, en la tabla, ¿no? Acá pues, no tengo un SQL abierto. Es un registro SI Reporte. Y si yo le doy a editar, tengo este detalle, que es SI Reporte Archivo, la tabla. Si yo edito este registro, acá está el contenido, ¿no? En este caso, están colocando un mensaje en duro. No hay ninguna variable. O sea, directamente esto va a ir en el reporte, pero voy a mostrarles un ejemplo en el cual sí requiera variables, ¿no? Pero cuando hacemos reporte, por ejemplo, de boletas, el nombre del trabajador, ¿no? Su contenido es dinámico. Voy a abrir. A ver. Voy a buscar un proyecto que tengamos. ¿Dónde está? Ah, ya, creo que este. Entonces, a ver si tengo los reportes aquí. Acá está formato, por ejemplo, ¿no? Entonces yo acá para boletas tengo este HTML. Si lo puedo abrir en un navegador para que se vea. No, por ejemplo, acá está sin estilos, por eso se ve así. Ya los estilos se aplican luego en la carpeta. Entonces, esto más o menos así se ve un poco feo, pero a ver si encuentro los estilos en un momento. Y acá están los estilos. Debería verse mejor. Ahí está mejor. Entonces, este tipo de reportes HTML son esos, o sea, son formatos que armamos nosotros con tablas, ¿no?, en HTML, al cual le agregamos este tipo de comodines, ¿no? Sí, comodines variables, en los cuales ya por código vamos a hacerle un replace. O sea, vamos a reemplazar los valores con los que van a venir de la base de datos. Entonces, este caso sí es más trabajoso. ¿Por qué? Porque el diseño sí lo tenemos que... A ver. No, entonces, este tipo de diseño sí es más complejo porque todo esto se hace a mano. Acá la tabla. Bueno, esto es lo más principal, ¿no? Que son las tablas, aplicar estilos, pero todo esto es HTML básico.
Los estilos incluso los colocamos directamente. O también utilizamos CSS, ¿no? Con clases y ponemos los estilos aparte. Todo esto es HTML simple. Por ejemplo, ¿y qué pasa en la parte de conceptos, no? En esto de conceptos no es fijo, es dinámico. Entonces, cuando aplicamos los conceptos de la boleta, estamos aquí. Yo creo una tabla y directamente pongo mi comodín. Y yo ya por código voy a armar los rows y las columnas. ¿Sí? Se puede llegar a hacer hasta ese nivel de dinamismo, ¿no? Que podemos decir, o sea, podemos incrustar fragmentos HTML que nosotros por código podamos armar y recién colocar, ¿no? Porque a veces cuando es por conceptos, las deducciones, los patronales, es distinto. Entonces no podemos hacer un diseño que nos haga eso. Entonces, por eso toda esta parte de conceptos es directamente un comodín. Entonces, ¿esto cómo se arma? A ver, esto de acá lo que hacemos es, ya les dije, ¿no? Que era comodines. Por ejemplo, código, P empleado, DNI, P documento, C, ¿no? Todo lo que va a ser dinámico está por códigos. El nombre responsable, la firma, su banco, ¿no? Acá les muestro, por ejemplo, y esto de acá se guarda en la tabla de ese reporte archivo, ¿no? Entonces, en ese reporte están las cabeceras, ¿no? Que lo único que dice es el tipo HTML. A ver si puedo entrar a esto. Ahí está. Y en detalle, por ejemplo, aquí sí está, ¿no? Por ejemplo, acá este correo sí tenemos los comodines. Entonces, estos reportes los utilizamos tanto para mostrar en la pantalla formatos, ¿no? Como boletas, o también para enviar correos, ¿no? En este caso han puesto todo su texto y al final están 1, 2, 4 comodines, que esto va a ser inyectado a través de Java. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a cerrar esto, voy a abrir este otro proyecto. Básicamente lo que hacemos es obtenemos este texto que está en la base de datos. No es un texto, es un binario, un bar binary, ahorita lo vemos. Y ahí está el reporte. Entonces, por ejemplo, voy a salir, voy a mostrar uno que tenga bastantes datos. Como acá en logística. Acá, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Subasta proveedor. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos distintos reportes, que puede ser una de tipo alerta, otro cuando apruebas un registro de ese tipo, de esta subasta, o cuando devuelvas, cuando lo rechazas, cuando se hace seguimiento. Entonces pueden ser distintas, le llamamos versiones. Y este que es el default. Entonces aquí lo que hacen es, bueno, acá ya le aplicaron un poquito más de estilos, pero al final lo que le pasan son estos comodines. Para enviar un correo, ¿no? O para cuando se quiere hacer boletas, también. Se arma eso, es ahí donde se va la mayor parte del tiempo. Y cuando nosotros queremos no enviarlo, porque cuando enviamos correo no voy a revisar esa parte, solamente el momento de construcción. Por ejemplo, me voy aquí a subasta, por ejemplo, voy a entrar, voy a salir para ver este ejemplo. Me están llamando. Entonces, acá en subasta, por ejemplo, tenemos ya, entonces aquí, por ejemplo, en subasta, voy a hacer ese ejemplo de uno de estos archivos, uno de estos tipos, que es, ¿dónde está? Reporte código de, no, DSB. Entonces voy a buscarlo por, aunque acá lo puedo ver. Logística. No, ¿dónde está? ¿Qué aplicación es? Es SpringNet. Lo han movido. Un poco.
Acá, ¿no? Parece que han movido los reportes. Ah, no, acá lo cambiaron por una constante. Estaba bien SB. Ya. Y la versión es detalle. Acá está, detalle. Entonces vamos a ver este reporte. No, por ejemplo, aquí lo que hacen es en forma de tabla, pero tiene una peculiaridad porque al final le van a pasar la cantidad de los ítems. Entonces, si vemos el HTML, por ejemplo, esto de acá está separado. Está separado porque esto se va a generar aquí. Acá están los ítems que se están armando manualmente. Entonces vamos a ver cómo se arma. Entonces, yo tengo que armar una lista de parámetros, ¿no? Que van a ser los datos que se van a incrustar, que son, como son string, todos son string, clave, valor. Entonces, eso es lo principal que se tiene que hacer. Crear un arreglo, no, un map de metadatos. Entonces, aquí yo acá tengo un método que me devuelve ya todo. Puedo entrar y entro a este método, ¿no? Que es un query al final. Obtener metadatos invitación. Bueno, acá se le aplicó cierta lógica. Es un query al final, ¿no? Declare, obtener los valores. Y acá lo que se hizo fue hacer un select, pero ya directamente acá le paso su clave y ha costado su valor, ¿no? Y con union all ya tengo la lista. O sea que ya no tengo que armar esto. Pero esta me devuelve una lista, como ya vimos. Entonces, acá antes de yo devolver, creo mi mapa y comienzo a agregar los códigos con las descripciones, ¿no? Con este put. Con esto hago mis parámetros. Armo los parámetros. Y básicamente eso ya es todo. Solamente tenemos que armar los metadatos. Bueno, en este caso voy a armar los detalles que ya les indiqué, ¿no? Que es le estoy pasando los ítems, pero lo estoy armando acá manualmente. Dentro de un table que van a ir. Entonces acá yo hago un listar por DTO, ¿no? Listar por query. Obtengo, le hago un for each y comienzo a concatenar un row. Y acá le estoy pasando el ítem y la descripción. Y finalizo el row. Entonces hago puntual nada más. Ítems, ítems, y al final agrego toda esa cadena en esta clave de p-ítems. Entonces, una vez termino de armar, creo este formato que se llama report de transacción, al cual le lleno todos estos parámetros que son básicamente la llave primaria del archivo. Pasan en la aplicación código. También podría ser por periodos, la versión que es de hoy, la compañía que está por default están enviando, y el reporte código que es SB que ya vimos, ¿no? Esta es la llave primaria, o sea, todo el segmento de esto, código, compañía, periodo, versión. Y finalmente los parámetros, ¿no? Para que el motor que tengamos haga todo ese replace. Que lo podemos hacer nosotros, sí, pero tendríamos que primero obtener el reporte y luego recién hacer el replace. Entonces, para eso, también tenemos otro método que es genérico, que se llama reporte ejecutar, que en interna lo que hace ya es llama a métodos que llaman a otra API, que al final hacen todo el proceso. Entonces, nosotros lo que nos interesa es armar tu plantilla, que es más trabajoso, ¿no? O armar tu correo. Pones estos corchetes, los comodines, y cuando estés en código, lo único que tienes que hacer es armar este objeto report de transacción, al cual le vas a pasar tu llave primaria, y adicional a eso, los parámetros que vas a necesitar cuando hagas tu reemplazo. Los parámetros ya les indiqué que es un mapa, clave, valor, que se van a llenar, puede ser un query, que yo lo he hecho, o puede ser manualmente, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy inyectando manualmente esta clave con estos ítems que son acá por código. O si tienes lógica de negocio, también puedes agregar más. Y al final llamas a este reporte ejecutar, que lo que va a hacer es
ya te va a procesar todo y te va a devolver el texto ya cambiado, ¿no? Entonces yo aquí lo que hago es, como esto me puede devolver un error porque el reporte no existe o X motivo, aquí lo que hacemos es, que me quedo sin voz, evaluar, ¿no? Si da un error, reportamos con el transacción estado y la lista de mensajes indicando que hubo un error al generar el detalle. Si todo pasó bien, ya podemos obtener, ¿no? Entonces, el reporte que nos ha devuelto tiene dos tipos de consumo, ¿no? Uno es a través del binario, que es lo que a veces necesitamos para guardar de repente en una carpeta, ¿no? Si es que estamos generando, no sé, pues, por ejemplo, ¿no? Un contrato y queremos guardar el contrato ya en una ruta. Entonces, para eso nos interesa el resultado cuerpo binario. ¿Cuál es el otro tipo de resultado? Es resultado cadena, ¿no? Este resultado cadena ya te devuelve todo el HTML, pero ya cambiado todo. Entonces, si quieres ya mostrarlo, puedes devolver esta cadena y ya en tu Angular, en el HTML, insertarlo directamente. Entonces, para este ejemplo, lo que están haciendo es obtener el cuerpo binario, transformarlo a base 64 y esto ya lo envían al motor de correos que tenemos, que ya se va a encargar de enviar el correo, ¿no? Entonces, pero para generar el reporte solamente es hasta esta parte de aquí, que llama un genérico. ¿Y que te puede devolver? Que te devuelve en dos formatos, que ya vimos que es el cuerpo binario, que a veces nos es más conveniente para unos escenarios, o el cuerpo cadena cuando ya directamente lo queremos devolver a Angular, o mostrar ya el resultado, ¿no? Que es un string que tú lo puedes envolver, no sé, pues te creas un DTO formulario, una clase, al cual le pases dos propiedades, ¿no? El primero, el título o el nombre, y segundo, el contenido, ¿no? Y en el contenido ya tú le insertas, tú le seteas este campo. Entonces ya visualmente ya lo puedes mostrar. Ya, entonces ese ha sido cómo generar HTML. Como ya vieron, de nuevo, ¿no? El trabajo es hacer tu plantilla y luego llamarlo es relativamente sencillo porque ya lo pueden obtener con este ejecutar. Que internamente lo que va a hacer es obtener la plantilla, reemplaza los valores y te lo devuelve. A ver. Y esto ya está ok. Bueno, el único que no hemos revisado a fondo es el generar PDF, porque esto lo van a ver con José ya cuando vean el iReport, pero sí hemos visto el llamado. ¿Ya? Y ahorita ya no nos ha dado tiempo para preparar el proyecto. Esto ya yo lo voy a hacer en la clase del miércoles. Y para comenzar, ahí, si pueden, se van bajando, no sé, pues el Eclipse para, si es que me van a seguir en la creación de un caso en el cual vamos a aplicar ya todo lo que hemos visto, ¿no? Excel, PDF, HTML, todos los servicios para el mantenimiento, etcétera. Y como son bastantes, nos va a dar hasta el viernes, ¿no? Y ya finalizamos con la generación de cómo hacer un despliegue. Ya, esa ha sido toda la clase por hoy. Voy a detener la grabación y nos vemos el miércoles para seguir revisando.